Entonces, en esta oportunidad queremos conversar con usted, diputado, para que nos cuente un poco su opinión respecto a la contingencia política y lo que ocurre en este país, de tantas situaciones que pasan a diario y semana a semana. Partamos un De poco acuerdo. para que la gente los conozca un poco de su biografía. Usted es médico, cirujano, ¿no es cierto? Y cómo del área de salud se fue involucrando en política, creo que fue varias veces candidato a alcalde y ahora es diputado. Cuénteme cómo llegó al mundo de la política desde la salud. Y bueno, yo efectivamente soy médico, el título es médico cirujano, en realidad yo Ya, no opero, salvo algunas claro. cirugías menores que he hecho alguna vez. Me formé en atención primaria, es decir, en lo que antiguamente se llamaba consultorio, que hoy día son los centros de salud mental, de salud familiar, perdón. Y yo diría que la mitad del tiempo estuve en eso y la segunda mitad, porque ya llevo 4 décadas ejerciendo, este año es mi cuarta década. eh, me dediqué a trabajar en programas de salud mental orientados fundamentalmente a personas con consumo problemático de sustancias. Ah, ok. Y evidentemente en distintos momentos de mi desempeño profesional, ya incluso desde antes de recibirme como estudiante, uno se empieza a involucrar con el mundo social y político. Ya primero en derechos humanos, y así uno se va encontrando en su devenir con distintas experiencias, como por ejemplo trabajar con personas con discapacidad, trabajar con ollas comunes, trabajar con organizaciones sociales de las más diversas, y bueno, y en realidad lo social y lo político, Muy ligado. contrariamente a lo Mm, que... ah, Claro, porque la dictadura intentó disociar el mundo social del mundo político, como que meterse en política era turbio, y entonces instaló eso en el consciente colectivo, y todavía hay muchas organizaciones que sienten miedo de lo político, pero yo creo que las dos cosas van de la mano, porque finalmente las reivindicaciones sociales no se pueden allanar si no hay expresión política de las mismas, si no se busca eh, representatividad política, ¿no? perfecto. ¿Y A ahí mí no se me fue gusta mucho el involucrando? término. ¿Usted es independiente o creo que empezó en el Partido Humanista, algo así? ¿O cómo fue el O tema? sea, yo fui uno de los fundadores del Partido Ah, Humanista el año 83, principio del 84, junto a personas como Laura Rodríguez, Tomás Hirsch, Mario Aguilar y otras. ¿Florcita? Mm, Raúl Alarcón, claro, mm, sí, éramos una generación de personas que queríamos veníamos en realidad de un movimiento. mm. El movimiento humanista nace en el cono sur de América, en Argentina y Chile, a fines de los 60, coincide un poco con todos los movimientos que hay en Europa, por ejemplo, mayo del 68. En América se empiezan a distinguir distintas formas de expresión, ¿no? Como es el guerrillerismo, por un lado, está toda la acción católica, por otro lado, que tiene distintas expresiones, el MIR, una tremenda expresión que nace en la Universidad de Concepción con Miguel Enrique y sus seguidores. Y curiosamente, la gente del poder joven, que es como se llamaba el movimiento en la década de los 70, tienen orígenes comunes, pero formas o búsquedas distintas, ¿no? Yo diría medios distintos, ¿no? Nosotros desde siempre cobijamos la idea de la no violencia activa, imitando un poco lo de Gandhi, lo de Martin Luther King y otros pensadores. Perfecto. Así que Y desde ahí ahí nace el participaron de Partido vuelta a la Humanista. democracia, claro. El retorno a la democracia, la Claro, campaña del tuvimos un no rol. y todo esto, Sí, sí, el después año de la 88 a mí me concertación. tocó, me tocó coordinar una red de apoderados en Puente Alto, que es la comuna más grande del distrito y una de las más grandes de Chile. Así que ya para fines del 88, cuando estoy cercano a los 30, eh, hay una instalación en el mundo político bastante fuerte y sólida. Así que, bueno, esto de ser independiente en realidad no es tan así. No estoy militando en el Partido Humanista, yo me distancié porque han habido algunas situaciones ahí que ha sido difícil seguir conviviendo con ellas, pero el humanismo es una cosa que uno la tiene encarnada, ¿no? Perfecto. Y bueno, Eh, bueno, ahora ya, digamos, independiente, usted entró con Pamela Giles a nuestra, ¿cómo fue que en este último claro, lo que periodo? pasa es que sí, lo que pasa es que el Partido Humanista efectivamente integró a Pamela Giles a sus filas. Yo había participado en distintos procesos y en este último, que fue parlamentario, había estado en el constituyente, de hecho,
claro, Ella encabezaba la lista en que yo iba, así que efectivamente ella se llevó dos parlamentarios más al Congreso. Pero no fue posible, digamos, empatizar mucho ahí y trabajar juntos, así que yo me quedé trabajando en el bloque de Apruebo Dignidad, porque había que perfecto. elegir algún comité donde poder perfilarse. ¿Y ahora actualmente independiente completamente o piensa después ingresar a otro partido o no tiene No, previsto? nosotros somos como un grupo un tanto disidente que nos hemos constituido como una expresión que se llama Nuevo Humanismo. Tenemos un eslogan que es la fuerza de la empatía. Estamos organizándonos recién, pero también queremos articularnos con otros referentes sociales. De hecho, he estado conversando con otra gente de igualdad, por ejemplo, de Transformar, de la izquierda cristiana, en La No, Pintana, por ejemplo, y pensamos que en algún minuto va a ser necesario levantar un nuevo referente, justamente porque parece que todo el espectro político hoy día está alineado bajo el mismo paraguas. No nos sentimos mm, representado. identificados, Exacto. sí, no nos sentimos para nada representados. Bueno, entremos de lleno entonces en materia. Bueno, ¿qué le pareció el tema del caso Democracia Viva? Digamos, una fundación de la pareja de la diputada Catalina Pucha, Pérez y bueno, todo lo que claro. involucrado, incluso afectado al gobierno, también la credibilidad de la política del gobierno, que ya estaba afectada ya. Sí. Sí, claro. Bueno, yo, yo me siento bastante representado por lo que dijo el presidente ayer, ¿ah? Que él va a ser bastante enérgico con cualquier foco de corrupción que haya en su fila. No, Yo encuentro súper lamentable que estén ocurriendo estas cuestiones cuando hoy día la gente en general lo que más escucha a uno es que se sienten defraudados por la clase mm, política, la mal llamada clase política en realidad no es una sí, clase social, son distintas expresiones, pero pareciera ser que uno recorre todo el espectro y no haya dónde instalarse sin que existan estos focos de corrupción. Yo creo que es sofocarlos rápidamente. No quiero pensar que todo el mundo político, y sobre todo esta no, izquierda más nueva, ¿no? Que es el Frente Amplio, pueda estar totalmente involucrada en esto. Yo creo que espero que sean focos, ¿no? Pero hay que sofocarlo. Yo creo que es inadmisible. exacto, ¿no? Y alguna práctica que le han pasado, no solamente este gobierno, sino que el gobierno incluso de todos los políticos, derecha, izquierda, incluso el gobierno de Chile, que Claro, quizás por representar una gran claro. alianza, los partidos que involucran esa alianza pueden que hayan estos conflictos entre ellos o se involucran a cercanos, familiares, y ahí empiezan todas estas Claro, uno se empieza a acordar conflictos. del hijo de Bachelet, por ejemplo, ¿no es cierto? Exacto, dámalo, o sea, el Del que han cambio dado. Mm, del destino de los suelos, eh, de esas trenzas con Luxich, hermano, o de estos personeros que fueron financiados por Ponce Lerú, que es el mm, yerno de Pinochet, con Soquimich. O sea, parece que es costumbre o mala costumbre, digamos, de la política de estar coludida. Marco Enrique Minami, sin ir más lejos, también estuvo metido ahí, el tema del avión, etcétera. Parece que es un cuento de nunca terminar. Pero yo creo que si no saneamos esto, es como una especie de epidemia, ¿no? Que parece que los contagió a muchos. Eh, yo espero estar cada cierto tiempo vacunándome para inmunizarme contra esa posibilidad. perfecto. Y respecto de lo que pasó con el diputado Mellado, también, otra, lo de la filtración, incluso Claro, ya yo creo es que delito. Mm, sí. ¿Sabes qué? Yo creo que eso es raya en el delito, porque mm, si uno lo piensa bien, las materias que se habrían estado discutiendo en esa reunión, ¿no es cierto? Tenían que ver con la seguridad interior del Estado. Entonces, tanto que se habla, sobre todo el sector que representa el diputado Miguel Mellado, quiero hacer la aclaración, porque yo soy re amigo no. de Cosme Mellado, Ah, y perfecto. estaba muy molesto porque en todos lados decía Mellado y hay gente que creía que era él, porque él había participado en los cónclaves con el presidente. La verdad es que estábamos en esos días en la cumbre contra el hambre. Y es una excelente persona. Sí, claro, yo creo que esto es bien peligroso lo que pasó, filtrar audios, porque justamente el sector que él representa, que es Chile Vamos, ¿no es cierto? Y bueno, la derecha en general, ha estado marcando la agenda del gobierno desde el espacio de la seguridad. Entonces, si se están buscando soluciones para el tema de la macrozona sur, también mal llamada macrozona. Bueno, pensemos en el sur de Chile con todos los problemas que hay, que son tan complejos, ¿no? Que tienen que ver con el tráfico de la madera,
con el robo de madera, con el narcotráfico, con el crimen organizado, pucha, Mm. estar filtrando un audio, no sé a título de qué, para darse el Claro, gusto. y con el famoso fast track, que se supone que son 90 proyectos priorizados, y bueno, con esto se pierde la confianza también, pues, tanto de llegar a acuerdos con la derecha y al final puede desvanecerse ese acuerdo y no se sacan adelante ni un proyecto, ni siquiera el Ministerio de Pero Seguridad. además, Claro, y además está puede en la quedar. mentira, ¿no? Mm, Negar primero los hechos y después tener que salir a desmentir. confirmarlos. Mm, Sí, yo tal creo que ese cual. doble estándar a la gente tampoco le gusta. Yo creo que son muy malas señales en general para la población que no se siente identificada con alguna facción política en particular, pero que quiere que sus temas se resuelvan. Creo que todo esto que estamos hablando son malas señales. Exacto. Y respecto a eso, ¿cómo ha visto la gestión del gobierno que lleva esta parte? ¿Ha sido más bien un gobierno reactivo en vez de proactivo? Porque se dice que como que ocurre la desgracia y ahí recién toma medidas, po. Lo vemos ahora que va a pasar seguramente con las inundaciones, lo pasó en verano con los incendios, el tema de Yo no seguridad y sé otros quién temas quizás, yo no, o un mal que le afecta no solamente al gobierno, sino que a todos los gobiernos parece que han sido más reactivos que proactivos, ¿no? Mm. bueno, yo lo que creo, en general los gobiernos tienen un periodo que se denomina luna de miel, ¿no? Que es Claro. más o menos un semestre. La Y adaptación, yo puedo claro, confirmar que este de gobierno no ingreso. tuvo Mm. luna de miel, ¿no? Este matrimonio no tuvo luna de miel. Claro. Esto empezó el día uno. Yo diría que hubo una mala disposición desde el principio. Eh, Mi caso particular es de una persona que tiene una disposición colaborativa con el gobierno, pero no tengo ningún interés en ser obsecuente con el gobierno. Creo que efectivamente ha pasado un poco que la derecha le ha marcado la agenda al gobierno y ha estado constantemente con el tema de la seguridad. Usted se Y declara a medida que oficialista, va del pasando, oficialismo, ¿no? Usted, en ¿podría? estricto rigor no soy oficialista, pero como Claro, estoy en apruebo de dignidad, porque lo que claro, pasa es que, a ver, yo tenía que elegir un comité para poder acceder a las comisiones que eran de mi interés, que eran salud y derechos humanos, exacto. o desarrollo social en algún minuto. Mm, Tenía que ubicar, no me hallaba en el socialismo democrático, así que al final terminé en apruebo de dignidad. Soy uno de los independientes que está ahí. No hay que olvidarse que hay más o menos un 25% de los parlamentarios y parlamentarias que son independientes, pero que se ubican, digamos, en los referentes que les son más próximos a su ideario, a su mm. aspiración. Así que es bien raro. De hecho, nosotros en algún minuto nos agrupamos, teníamos un grupo de 8 parlamentarios y parlamentarias. Curiosamente, yo era el único varón en ese lote. Estaba, me acuerdo, Marcela Riquelme, Mercedes Bulnes, Clara Zagardia, Viviana Delgado, Marta González, éramos 8, si mal no recuerdo. Fuimos a La Moneda a conversar con el ministro Jackson en la época cuando era Sexpress y le planteamos que teníamos una disposición colaborativa con el gobierno desde el mundo independiente. Claro. Eh, y en realidad son una fuerza. Yo creo que, por ejemplo, cuando uno ve Mm, el resultado del nulo, que estuvo cerca del 18%, mm, de alguna manera hay una expresión del descontento ciudadano que se manifestó en las urnas, ¿ya? claro, Respecto del gobierno, yo creo que el gobierno tiene buenas intenciones, pero no hay que olvidar que este gobierno está cogobernando con la antigua concertación, exacto. porque Gabriel Boric para salir presidente no le dio con lo propio y tuvo que recurrir al sector más convencional, ¿no? Es por eso porque la gente de repente se olvida de eso y dice, Exacto. pucha, yo esperaba un gobierno revolucionario. Y en realidad Claro, no, la gente tenía nuestro mucha país no expectativa en está. Boris de los cambios y no han llegado. Mm, Claro, como gobiernos yo creo que la gente tenía expectativas demasiado eh, revolucionarias y yo creo que este país no está en un momento o en un estadio revolucionario. Yo creo que este es un país que es más bien conservador, que está bastante lejos de lo que uno quisiera para producir transformaciones mucho más profundas que las que se han intentado realizar. Y además donde hay un gallito político y un empate político permanente. Yo encuentro que fue súper lamentable, por ejemplo, que se haya perdido la posibilidad de legislar. Sí, ojo, ni siquiera era una ley, era legislar sobre una reforma tributaria, mm, porque hubo 2 o 3 personas que no entraron a la sala a votar, que es una de las triquiñuelas que hay en el Parlamento, claro. Ni siquiera se que es pudo salir de la sala o no entrar debatir, a la pues. sala. Mm. ¿Ah? Ni siquiera se permitió la idea de legislar, o sea, debatir, por último discutir antes de... Exacto, sí exacto, eso es importante que la gente lo sepa, era debatir sobre la Sobre el tema. posibilidad de una reforma tributaria. Entonces,
yo creo que son todas estas situaciones que hemos estado conversando estos minutos, denotan una forma de hacer política que dista mucho de las legítimas necesidades de la población. Entonces la gente se enoja, es Claro, evidente es que se como la, enoja. la constante pelea entre oficialismo y oposición, en un momento una oposición, en otro momento de oficialismo, y se han dado para ambos lados. También fueron críticos Con cuando mucha, en su momento el presidente Boric y Camila Vallejo eran diputados, y también fueron críticos con la gestión de Piñera, y así, pues, sí, igual claro, se claro. da vuelta, Y hoy digamos, el día, naipe, de por hecho, decirlo de alguna forma. hay un chiste que se dice en el Parlamento, ¿no? Que la mejor manera de gobernar es siendo oposición. Exacto, claro, Porque es re finalmente. fácil ser Sobre todo opositor, si pues, no tiene mayoría en el Congreso. Y claro, usted cree que está exactamente. muy atomizado el Congreso? Son muchos partidos que lo hacen ingobernable, Hay, independiente del que esté gobernando, el color político. sí, 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 yo creo que hay una fragmentación importante, yo creo que hay una polarización de la política y entre medio es como un abanico, ¿no? Y uno ve muchos corrimientos, gente que, por ejemplo, bancadas que en algún minuto se veían bastante sólidas y después se van desvacando, ¿no? Eh, entonces, la movilidad que hay adentro es bastante importante y yo creo que por eso que hoy día la tendencia es instalar a un modelo político en que se disminuya la movilidad, en que hay una suerte de obsecuencia política, porque el discolismo le juega en contra al oficialismo, pero también le juega en contra a la La oposición. oposición. Y al final no se logra Claro, nada. entonces yo he visto desde, no sé, pues Gloria Navellán que vota, aprueba el quinto retiro, por ejemplo, y es expulsada del Partido Republicano, Claro, ¿no? claro. Pero también uno ve que en el oficialismo a veces dan cierta, por ejemplo, yo no he votado a favor de los estados de excepción. Oiga, y a propósito de Y, eso, ¿usted cree que el proceso constituyente, la nueva constitución, podría resolver de alguna forma eso, ese tema político, dándole más atribución al Parlamento, pasando a un parlamentarismo un poco más potente, reduciendo el presidencialismo y hacerlo sí, así un poco yo más lamento, a compensar, digamos, los yo poderes? lamento harto lo que pasó con el proceso anterior. Entiendo que hubo errores, por supuesto, pero también creo que hubo una intencionalidad instalada desde el principio del proceso, Mm. tendiente a ponerle dificultad y a distorsionarlo. No. Y la prueba de ello es que pasamos de un Chile donde hace 2 años Elisa Loncón, mujer mapuche, progresista, estaba a la cabeza del proceso y hoy día está Beatriz Hevia, que es republicana. Es re curioso además que el Partido Republicano, que no votó a favor, votó en contra de este proceso, terminó instalándose en el proceso y hoy día está Lideramos. siendo un factor Mm. muy determinante. O sea, lo lidera y no solo lo lidera, tiene veto, de manera que cualquier norma que vaya en contra de su designio la puede vetar tranquilamente. ¿No? Y dicen Y que el más peor de encima los ese escenarios para la izquierda, porque si se rechaza la nueva constitución, queda vigente la actual, la heredad de Pinochet, entonces al final bueno, dicen yo le que puedo contar a usted lo que me dijo a mí un claro, diputado republicano en el pasillo. Me dijo, elijan, se Kaiser, quedan claro. nosotros o Pinochet. Sí, fue Kaiser. Perfecto. Nosotros o O Pinochet, me Pinochet, dijo. Johannes Kaiser, claro. O sea, entre nosotros y Pinochet. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No? Claro. Eh, en- en- no sé, es bien complicado lo que estamos viendo. Yo voté Mm. nulo, fui de los que votamos nulo. Fuimos bien pocos los parlamentarios que no tuvimos esa osadía. Y fue un voto más bien de descontento, entendiendo que el nulo no iba a lograr mucho, pero creo que un 20% entre nulos y blancos no es poco, es 10 veces más de lo anterior. Por lo tanto, creo que ahí sí está reflejado un grado de descontento, pero yo me quedo con lo que me dijo un amigo de derechos humanos de Puente Alto, de la Corporación Cultural Salvador Allende, que fue una persona que padeció las penas del infierno en dictadura, que me dijo, mira, esto no es lo peor que le ha pasado al país, hemos vivido situaciones peores, y yo creo que el futuro siempre abre nuevas posibilidades, es decir, finalmente si esto no responde a las necesidades ciudadanas, van a haber problemas. Perfecto. Oiga, y respecto de la crisis sanitaria que ha afectado al país ahora con los virus respiratorios, ¿cómo se resuelve esto de las camas pediátricas que están en ocupación al 90% en la mayoría de los hospitales? ¿Cómo lo ha abordado el Ministerio de Bueno, Salud, creo ahí? Bueno, bueno, sacaron a Fernando Arao de la secretaría. se pidió la cabeza de Fernando Arao, Claro. ya rodó la cabeza de Fernando Arao, vamos a ver si se resuelve descabezando gente.
A ver, yo creo que acá hay que entender primero que yo creo que ninguna política puede sustentarse en la idea de que ha muerto más o menos gente que antes. Una muerte es siempre una muerte y es dolorosa, sobre todo cuando son pequeños que están empezando su vida. Eh, Nos habíamos acostumbrado en la pandemia, por ejemplo, a que todos los días la subsecretaria Daza nos informaba cantidades importantes de personas muertas. Hoy Mm, día se sabe que parece que las cifras fueron adulteradas y que no fueron 66.000 y que parece que fueron como 100.000 las mm, personas que murieron en pandemia. Es no, triste ver que un gobierno u otro esté manipulando las cifras. Yo creo que a ver, yo creo que aquí hay varias cosas que hacer. O sea, primero, evidentemente hay que mejorar, optimizar la articulación de lo privado y lo público para disponer de todas las camas que estén posibles. Hay que hacer conversión de camas a camas de mayor complejidad. Y también hay que entender el tema epidemiológico, porque hoy día se le está echando la culpa de todo este gobierno también. Pues, o sea, hoy día el virus ese, incisional, por ejemplo, pilla a la población infantil mal parada porque hubo una burbuja inmunológica. Y eso el que no sabe epidemiología no lo entiende. Entonces, el ciudadano común no tiene por qué entender que usted no le va a ir a explicar a una familia que se le murió un niño de pocos meses que no, esto es producto de una contingencia epidemiológica, es una muerte y una muerte es dolorosa. Sobre todo si al parecer no se hicieron las gestiones no, ya. que debieron haberse hecho con la Mm. clínica Las Condes, en fin. Y eso que estamos recién empezando el Entonces, invierno. y Puede estamos venirse lo recién peor. empezando el invierno, yo creo que Mm, ya en una semana más vamos a tener un pico con la influenza. Hay sectores que son de mayor riesgo, que son fundamentalmente las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, los menores de 2 años, y las personas que tienen patologías crónicas, inmunológicas, oncológicas o de otras, o respiratorias, ¿no es cierto? mm. Entonces, el enfoque epidemiológico es un enfoque de riesgo, que tiene que estar el recurso enfocado en las personas de mayor riesgo. Y la famosa Eh, colaboración público-privada también aplica acá con las clínicas que es que facilitan, yo creo que digamos, es ¿no? indispensable. Indispensable. Yo creo que es indispensable. O sea, mire, piénselo de esta manera. Una de las cosas que argumenté para defender el sector retiro, con el cual créame que ideológicamente no me convence, pero empatizando con lo que le pasa a la población, A la clase uno lo media, sobre entiende. todo, que no recibe beneficios, Claro, claro. claro, la gente necesita lucas Claro. para algunas cuestiones. O sea, el Mm, nivel de emprendimiento que hubo en Chile fue tremendo, ¿no? Hay mucha gente que emprendió apelando a sus propios fondos de pensiones. Pero también hay un tema, ¿cuánta gente se endeuda a veces de por vida para salvarle la vida a un familiar? mm, ¿No? ¿Y por qué? Porque tiene que ir a una clínica privada, porque el sistema público no le da el ancho, ¿no? Hoy día todavía hay gente que está esperando en la sala de espera. Yo recuerdo un familiar que estuvo 27 horas, hace un par de años, esperando una sala de espera en el Hospital Salvador mm. por una contingencia respiratoria. Y era una persona nonagenaria, ¿no? Tuve que llamar y todo, y finalmente igual no se logró resolver. Entonces, yo creo que el tema de la salud pública en Chile ha sido un tema crónico, ¿no sé? Es como una paradoja, ¿no es cierto? Es como que la salud estuviera enferma, Mm, exacto. pero buena parte de eso tiene que ver también con que la salud en Chile se ha convertido en un negocio. Hoy día hay sectores que están tratando de resucitar la ISAPRE como de lugar, Mm. que salen con defensa de ella. Es un ¿Usted está negocio que por ha un sido plan único? ¿Usted tremendamente está por un sistema único de salud? Yo creo que hay que Hay que avanzar avanzar. progresivamente Mm, hacia un sistema universal de salud, ah, porque me cuesta entender, usted comprenderá que una persona que es humanista, mm, entender que hayan seres humanos con privilegios sobre otros seres humanos es exacto. inaceptable. Por O razones de sea, recursos, claro. Recursos sean del nivel económicos. que sean, ¿no? O sea, Mm. claro, como una persona, porque no tiene recursos, tiene que esperar meses y meses que lo Para que lo operen o que llamen le y hagan para que un se atiende, claro. especialista. Mm, No se olvide usted que también los recursos mejor calificados migran al sistema privado, que es otra arista de la crisis sanitaria, que las personas más calificadas migran a un sistema privado porque les pagan mejor, ¿no? Entonces, hay una deshumanización que está a la base de cómo entender la salud y otros aspectos. La salud es un tema muy fundamental, porque sin salud mm. no se saca nada con resolver todo lo otro, ¿no? Que la salud Exacto, está pues, cruzada con todos los otros con temas. todos los temas. Mm.
Así es, puede esperar que el gobierno saque adelante las reformas justamente de salud, de pensiones y los proyectos de seguridad que tanto la gente espera. Y otro tema, Sí, eso espero. usted me decía que, o sea, me comentaba un colega que estaba en proyecto de teletrabajo, ¿no? El trabajo digno. Oh, sí, qué bueno Mm, que me lo preguntó. ya. Claro, tengo hasta una chapita por ahí, no sé si alguien me alcanza a dársela. Porque uno Está dice, en claro, el teletrabajo estuche y afuera. ¿cómo, qué Sí, irregularidades o bueno, cómo? de las cosas que a mí me ha tocado ver en estos 15 meses que llevamos, es relacionarme con muchas organizaciones, fundamentalmente de personas que, aquí está la chapita, Ah, teletrabajo, perfecto. Ley ley de teletrabajo teletrabajo inclusivo. inclusivo, ¿sí? Ya. Claro, porque uno se encuentra, por ejemplo, oncomamás, madres de niños oncológicos. Es un drama tremendo. No, Personas con fibromialgia, fundamentalmente mujeres. Espectro autista, familias que tienen que lidiar con la neurodiversidad. El autismo no es la única condición neurodiversa, mm, hay muchas condiciones, y los sistemas académicos no necesariamente no responden a estas necesidades, ok, porque mm. no tienen las adecuaciones curriculares, las mallas curriculares del magisterio, por ejemplo. O sea, No, se debería ampliar la los oferta laboral para estas personas, digamos, con modalidad de trabajo. Yo creo que si uno tuviera que rescatar algo de la pandemia es que el teletrabajo es Claro, posible, yo creo que exacto. llegó para quedarse y hay Mm, muchas tareas que se pueden resolver, que la productividad de las empresas no se ve necesariamente afectada. mm. Y yo creo que además se evitan muchas cosas, los desplazamientos. Hay gente que se desplaza 4 horas diarias hacia sus lugares de trabajo. Yo mismo hice muchas intervenciones telemédicas. La telemedicina, hoy día la salud mental, por ejemplo, que es un tema tremendo en salud, se puede resolver mucho por teletrabajo, ¿cierto? El psicólogo a distancia, el psiquiatra a distancia, se ahorran costos, se ahorran tiempo y se pueden resolver muchas cuestiones. Así que nosotros estamos pensando en una primera etapa, bueno, uno podría pensar en un teletrabajo universal, de hecho yo también Claro. estoy Porque apoyando la ley de a... inclusión, no es que obligue, pero por lo menos a las empresas para que tengan un 1%, que tengan porcentaje, Exacto, digamos, de personas estamos, con la única opción. claro, acá lo que estamos pensando es, este proyecto lo que piensa es que las empresas, aparte del 1% de Claro, personas con discapacidad, o sea, considera un 1% de personas que puedan teletrabajar o eh, pensando en personas que requieren cuidado y personas que cuidan a otras. a otro, Si usted perfecto. piensa que el gobierno, una de las estrategias que más ha publicitado, que más ha promovido, ha sido el Sistema Nacional de Cuidados, estamos pensando en la misma dirección. Por lo tanto, esto no debería hacerle daño ni al Ejecutivo ni al mundo de la producción económica, ¿no? Mm. De hecho, el 72% de las empresas tienen algún tipo de teletrabajo considerado entre sus modalidades laborales. Así que nosotros esperamos que nos vaya bien. Conseguimos harto apoyo en el Congreso, Mm. tenemos los patrocinantes y tenemos el piso social, que es lo más importante, que son todas estas organizaciones que yo le mencionaba, que son fundaciones que trabajan con familias, con niños eh, del ámbito de la neurodiversidad, fundamentalmente del espectro autista, fibromialgia, están todas estas organizaciones que tienen que ver con las enfermedades poco frecuentes, que son más de 7.000 condiciones en Chile. Están los electrodependientes. En Chile hay más de 22.000 familias que tienen algún miembro que es electrodependiente. Mm. Como dice Precht, mientras no me pase a mí, no me Ah, preocupo. Pero cuando a uno exacto. le toca, y yo lo he visto de cerca, gente que tiene un familiar, un niño sobre todo, que depende de una máquina, Mm. que en estos días, por ejemplo, es terrible lo mal que la pasan, se corta la luz y si no tienen un Ah, generador activo, que la ley lo determina, y activo me refiero que sea de buena calidad, pero además que tenga el combustible, porque a veces la CGL lleva 1 litro de combustible que le dura 20 minutos. Es exacto. dramático, ¿no? Entonces, son muchas situaciones. Las aulas hospitalarias, por ejemplo, son niños, hay 35.000 niños en Chile y Mm. niñas que merodean por los hospitales, que a veces están en modalidad de hospitalización intradomiciliaria, o tienen que estar frecuentemente yendo al hospital por tratamiento oncológico, inmunológico, a veces tienen que estar algunos periodos internados, o Mm. están las aulas hospitalarias que están dentro de los recintos hospitalarios que tienen Así es. una administración mixta, educación y salud. ¿Ya? Así que hay muchas situaciones Hay una que tienen que oportunidad que ver se con esto. abre ahí, digamos,
digamos, viendo el Sí, futuro. así Oiga, es. diputado, se nos pasó la hora volando. Muchas gracias por Pucha, participar, por estar en esta estábamos oportunidad, entretenidos, parece. don Hernán Alma, y gracias por estar acá en el Cine y tal, por La Fontana. Y nos Muchísimas vemos en gracias otra a oportunidad, pues. ustedes. Muchísimas gracias por Una haberme buena tarde. considerado para esta entrevista y estoy disponible. Muchas Que estén muy gracias. bien. Buenas tardes. Buenas tardes.